Bueno, papi, ¿usted por quién va a votar? Yo no sé por quién votar. ¿Y tú? Tampoco sé, papi, por quién votar. En este episodio entrevistamos a Viviana García. Es chola nacida en la parroquia Anconcito, lugar en el que ha vivido los 47 años de su vida. Es contadora bachiller por el Colegio Técnico Ancón. En 1993 fue reina de la parroquia Anconcito y del Colegio Técnico Ancón. Es presidenta cantonal de los pueblos cholos. Su actividad económica es el comercio. Muy buenas tardes. Viviana García está hoy día con nosotros. Ella es una apreciada representante de nuestra península y que se encuentra participando en las lides para asambleísta. Sea bienvenida usted. Nos da mucha alegría tenerla aquí, poder conversar, conocerla y hacer que la gente, el pueblo la pueda conocer y pueda optar, ¿por qué no?, por un voto para usted. El hecho de que usted esté participando significa que necesitamos hacer que la conozcan y podamos de pronto tenerla en la asamblea, ¿verdad, Viviana? Buenas tardes, bienvenida. Y yo quisiera que nos cuentes un poquito, Viviana, el día a día tuyo. Viviana García es una chola, con mucho orgullo, chola nacida en la parroquia Anconcito hace 47 años. Y qué te diré, toda la vida viviendo entre ellos y pasando las mismas vicisitudes de toda nuestra gente en nuestra parroquia. Esa ha sido una de las iniciativas que hoy me han movido, ver las cosas que están sucediendo, sobre todo hoy en el presente, que me han movido a querer participar en un curul, y por qué no llegar a un curul, lo que es una representación a la asamblea, para poder hacer más por nuestra gente, ¿no? Yo te quería que tú nos cuentes tu día a día. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? ¿Eres madre? ¿Eres esposa? ¿Tienes hijos? ¿Nietos? Cuéntanos un poquito de tu lado humano para poder compartirlo aquí en el podcast de Cholín. Bueno, Lupita, yo soy mamá, tengo 2 lindos hijos, bien criados. Soy esposa también de un hermoso hombre quiteño, quien siempre me está apoyando en todos los emprendimientos que he hecho en mi vida, en todas las acciones que yo tomo en el recorrer de mi vida. Ha sido mi apoyo en todas las cosas. Y bueno, con respecto a mis hijos, como yo te decía, 2 lindos hijos, un niño recién graduado de la Policía Nacional y una niña linda de tan solo 14 años, que a su corta edad ha tenido también muchos logros, especialmente en temas de obra social. Qué bien. ¿Cómo nace en ti esta inquietud política? Bueno, Lupita, siempre por ahí como que me han querido exhortar desde hace mucho tiempo a que yo ingrese en los curules políticos, en candidaturas. Sin embargo, por asuntos muy personales, no era el momento. ¿Qué es lo que me ha movido en el presente? Como yo te decía, la situación que hoy se vive en mi parroquia. Duele desde hace algún tiempo lo que viene sucediendo. Esta situación ha sido progresiva. Yo te contaba en lo personal hace un momento. Yo tuve un negocio muy próspero en Anconcito, uno de los negocios más prósperos que había. Pero lamentablemente, debido a la situación que ha venido colapsando desde hace rato, quebramos. Seguimos en la lucha, pero no solamente soy yo. Somos todas las personas en el pueblo que nos encontramos en la misma situación. Estamos hablando de la inseguridad, del crimen organizado, estamos hablando de violencia, de drogas. ¿Estamos hablando de eso, Viviana?
Por supuesto. Es todo, en conjunto es todo lo que ocurre. Primeramente, Lupita, debido a la situación económica, muchas personas quizás hasta de buen corazón se meten en caminos que no quieren seguir, a falta de empleo y trabajo, porque estamos hundidos en ese abismo de falta de oportunidades. Lamentablemente vivimos solamente de la pesca y seguimos viviendo eternamente de la pesca sin nadie que haga algo para cambiar esa situación. Eso obliga quizás a muchos padres de familia, por querer llevar el alimento a su casa, a meterse en cosas que no quieren. Y nuestros jóvenes, si tú supieras, nuestros queridos jóvenes, tuve la oportunidad el año pasado de bajar a comprar pesca para la harina, para hacer algo por sostener mi situación. Y me encontré en la playa con muchos jóvenes con miradas tristes que trabajan gaveteando para poderle ayudar a sus padres a sostener un hogar. Han reemplazado sus estudios, sus proyectos de vida por estas cosas y da mucha pena. Nosotros sabemos que cuando hay estudiantes jóvenes que no se educan, están con más peligro de caer en drogas, de caer en otro tipo de cosas de delincuencia juvenil, ¿no? Entonces sí es importante que si vas a ser representante a la asamblea, nosotros pensamos de que va a ganar una persona, cualquiera que sea la persona que gane, vamos a tener necesidad de establecer alianzas. ¿Crees tú que es conveniente que asambleísta que gane forme parte de alguna bancada o independiente? ¿Cómo sería? ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que sí, Lupita, es necesario. Es prescindible, es vital que los asambleístas, dependiendo de quién llegue a ser presidente de la República, por el bien de sus comunidades, haga esa alianza. Nos conviene trabajar siempre cogidos de la mano del gobierno central. Lamentablemente esto es así. O sea, hay que dar gobernabilidad al próximo gobierno. Así es, sí, y estar más unidos que nunca, peor con la situación que vivimos. Bueno, ¿y quién te seleccionó a ti? ¿Cómo llegaste a ser candidata? ¿A quién representas? Bueno, a inicios de este año yo fui candidata a concejal, concejal segunda, concejal principal por la lista RC5. Por Revolución Ciudadana. Por Revolución Ciudadana. Entonces, a inicios de año me dieron la posibilidad de ser parte del Consejo de Gobierno de los Pueblos Cholos, del Cantón Salinas. Y hemos venido haciendo en poco tiempo un buen trabajo con lo que tiene que ver con la constitución del Consejo de Gobierno, porque la aspiración de nuestra asociación en el presente es poder llegar a ser como la CONAIE dentro de la provincia de Santa Elena. De hecho, le dimos ya un nombre, CONAPCHE, que significa Consejo Nacional de Pueblos Cholos del Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Constituirnos legalmente, porque si logramos esa constitución, todos nuestros pueblos, nuestras parroquias, a lo largo y ancho de la provincia de Santa Elena, se beneficiarían de todos los beneficios en todos los temas de salud, en temas de trabajo, en temas de seguridad, y se reactivaría de algún modo de a poco la situación económica de nuestros pueblos. O sea, CONAPCHE, como tú dices que están poniéndole la sigla, sería un espacio de reivindicación de los pueblos cholos al que tú representas. Sí, Lupita. En el proceso, porque Pueblos y Nacionalidades nos está pidiendo un documento que tiene que ver con los antecedentes tanto políticos, sociales, económicos y ancestrales de la provincia de Santa Elena, como requisito nos pedía este documento. Entonces, investigando con los abogados, nos encontramos que el pueblo cholo es el único pueblo ancestral que sí existe el pueblo cholo y que debería estar incluido en el artículo 56 de la Constitución del país de Pueblos y Nacionalidades. Allí dice que son pueblos ancestrales solamente los negros, los montubios, los indígenas, tanto de la sierra como del oriente, pero el pueblo cholo no está. Por ahí dicen que hay una especie como de insinuación, pero no queremos una insinuación.
queremos que el nombre propiamente dicho, cholo, se encuentre en ese artículo. Porque como yo te decía, Lupita, nos beneficiaríamos de muchas cosas que el Ministerio de Pueblos y Nacionalidades ofrece a los pueblos ancestrales para su progreso. Ya, ahora mira, yo estaba pensando en el tema de cholo, de indígena, de negro. Nosotros vemos que cada una de estas, de estos grupos humanos son llenos de orgullo de su ser, de su raza. En tanto que el cholo no, el cholo está, como tú bien lo acabas de decir, olvidado, es parte también de la indiferencia de los pueblos de acá. Nosotros tenemos pueblos donde tú vas y el cholo está sin hacer nada, está esperando tal vez alguna oportunidad, no lo sé, pero me parece interesante esto de la reivindicación. ¿Y cómo va eso? ¿Cómo está encaminado este tema legal de las reivindicaciones del cholo? Bueno, antes que nada, Lupita, aclarando un poco el tema de por qué el cholo, como que, digámoslo así, a carta cabal, se avergüenza a veces de que se le dé el título de cholo. Esto tiene que ver, dice en la historia, por los españoles que llamaban con despectivismo al pueblo cholo. Pero no era en sí, poniendo muy al margen la forma de cómo ellos se expresaban. Existe el cholo. Nosotros existimos porque en todo lo que corresponde a los límites de la provincia de Santa Elena, culturas ancestrales como los Valdivia, los Zumpa, los Vega, entre otras etnias primitivas, primogenias, se asentaron en nuestra provincia por miles de años y realizaban las mismas actividades que hoy el cholo las realiza, como es la pesca, la agricultura y la ganadería. Entonces, sí existe el cholo. Claro que existe, pero no ha logrado tener un espacio social reconocido, ¿no? Estamos, si nosotros vemos, tenemos la cultura Valdivia y tenemos mucha herencia, digamos, aquí en la misma península. Pero esto de volver a mirarnos los cholos, a mirarnos, a querer darnos el valor, la autoestima, creo que es una cosa muy, muy interesante. Cuéntame, Viviana, ¿cómo hacer que se concilie los diferentes roles que tú tienes? Tienes el rol de esposa, tienes el rol de madre, el rol de abuela, tienes el rol de defensora de derechos en este caso, y como representante política. Sabemos que este trabajo de una candidatura, el trabajo político, es súper demandante. ¿Cómo tú haces para conciliar todos estos roles que te toca cumplir? Bueno, es increíble, pero debemos alternarnos. Para todo hay un tiempo, dice la Biblia. Entonces, hay que alternar, hay que organizar el tiempo desde que me levanto a las 5 de la mañana, desde tener que ir a dejar a mi nena al colegio, regresar, organizar mi casa, mi negocio personal, hacer la comida. Alguien en las redes sociales dijo algún despectivismo y no tienen ni idea de las cosas que yo he realizado para poder subsistir, hasta ser de hombre, manejar, fletar, hacer fletes a Guayaquil, dedicarme a labores de la pesca sin tener una empleada. Te puedo decir, Lupita, que soy una mujer muy valiente, guerrera, determinada, sin prejuicios alguno, y que en la vida nada es fácil, pero con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con amor se pueden llegar a conseguir las cosas. Y ya en el campo político en lo que estás ahora, ¿cómo te ven la campaña? ¿Estás trabajando en ella? ¿Cómo estás haciendo? ¿Te ayudan? ¿Cómo lo estás haciendo? Bueno, Lupita, en ese aspecto no hemos trabajado mucho y me da mucha pena, porque yo soy de las personas que cuando a mí me asignan una tarea, un reto, me gusta ponerle corazón, alma y vida. Las cosas a medias no me gustan, o participas o no. Entonces una de las cosas que ha afectado es el factor económico. Yo creo que hubiésemos podido llegar muy lejos si hubiésemos tenido los recursos para poder hacer una campaña más extensa. Lamentablemente mi situación personal, no me avergüenzo de decirlo, por algo aspiraba
a poder llegar lejos, pero esto es cuestión de trabajo. Estamos dando nuestros primeros cimientos, pero sí esperábamos poder llegar un poco más lejos para poder soñar con poder estar en la asamblea y poder tener una representación. Imagínate, Lupita, poder lograr el Consejo de Gobierno de la CONAPCHE, de los pueblos cholos, una representación que nuestros pueblos necesitan ya para que no sean atropellados, para que primero se les dé la prioridad en todas sus necesidades a ellos. Imagínate, la CONAPCHE por un lado, constituida legalmente, lograr eso con un representante en la asamblea. ¿Te imaginas el progreso de nuestra provincia? Un clic, ahí hacía un clic. Tú hablas de la falta de dinero también para poder hacer una campaña. Uh-huh. ¿Qué tal te han ido en las redes sociales? Sabemos que las redes sociales de alguna forma son más económicas, ¿no? ¿Podrías tú llegar a ciertos grupos humanos, por ejemplo en Facebook, a los grupos mayores, en Instagram a los más jóvenes y en TikTok a los jóvenes? ¿Cómo te ha ido en las redes sociales? ¿Estás usándolas como para hacer una campaña, para poder hacer que conozca, que tu nombre se posicione y puedas ganar una votación? Sí lo hemos hecho dentro de lo que se puede. Te digo, de hecho tenemos un lindo spot publicitario que lo hicimos, precioso. Que cuando lo hicimos, todos los amigos llamaron diciendo que estaba espectacular. Pero entiendo yo que las campañas legales, el recurso que te otorga el CNE recién es a partir del 7. Así que en contraste con el resto de los partidos políticos que de pronto tienen sus recursos propios para poder haber hecho campaña y eso les da ventaja a ellos, nosotros solamente podemos contar a partir de este 7 de agosto para usar los recursos del CNE y poder pues gozar quizás de las entrevistas pagadas, del tema de usar nuestro spot publicitario en las radios. Es todo con lo que nosotros podemos contar. Pero sé que el día lunes también empezamos por Manglar Alto, con entrevistas en otra radio. Y es lo que estamos haciendo dentro de nuestros recursos. Todo lo que está en nuestras manos hacer es lo que hemos hecho. Pero como yo te digo, son nuestros primeros pasos en el mundo de la política y esperamos hacerlo mucho mejor. Claro, después, ¿no? Seguramente va a haber mucho aprendizaje en esta campaña, ¿no? Sí. No se sabe, tal vez ganas, tal vez no, pero te va a quedar un aprendizaje muy importante de todo este tiempo. ¿Por qué crees que Santa Elena, la provincia, debe votar para ti como asambleísta, como candidata para asambleísta? ¿Por qué crees que deben votar por ti? Dinos, cuéntanos, convénzanos. Porque soy del pueblo. Y he vivido en mi pellejo las necesidades de la gente de los pueblos. Agradecemos mucho las acciones de los políticos que nos han dado obras como parques, como calles asfaltadas. Lo agradecemos mucho. Pero en esas mismas calles están cayendo abatidos padres de familia y jóvenes. Necesitamos que se involucren más. Hay temas urgentes como es el tema de la seguridad y el trabajo. Allí están. Esos dos temas van cogidos de la mano. A falta de trabajo y progreso económico, a falta de estudio de nuestros estudiantes, a falta de oportunidades. Esa decepción los ha llevado a que nuestros pueblos estén colapsados social y económicamente. Ahora, tú me hablas de la falta de trabajo, la inseguridad, o sea, que van cogidos de la mano, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de este tema, no es un tema de provincia, no es un tema de cantón, es un tema que está cruzando el país, ¿no? Que todo el país está viviendo. Entonces, en la asamblea hay muchos proyectos que se han trabajado en primer debate, en segundo debate y que no han llegado a ser aprobados. Entonces, ya en el caso de ser asambleísta, ¿tú estarías por llevar un proyecto nuevo o estarías más bien porque se revisen estos proyectos, se los evalúe y se puedan darse pasos, se los apruebe para que puedan trabajar más aún en temas como estos tan transversales a nivel de país, digo yo? Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Crees tú que hay que llevar nuevos proyectos o hay que sacar adelante los proyectos que ya están en primero o en segundo debate? Sí, Lupita, antes que nada, debo decirte que sí es bien cierto que la situación ha desmejorado en todo un país,
en unas situaciones están peores que en otras. Entonces, retomando lo que tú dices, sí, de pronto retomar los puntos que han quedado anclados ahí, que no han desarrollado, pero sobre todo en lo que es en mi caso, como candidata a asambleísta de la provincia de Santa Elena, enfocándonos en lo que es la provincia de Santa Elena. La constitución del Consejo de Gobierno de los Pueblos Cholos, te puedo asegurar, Lupita, que es la solución sobre todo a nuestros pueblos ancestrales. Ahí necesitamos que se reactive la economía desde otros puntos. En lo que se refiere a educación, tenemos una excelente universidad. Incluir otras carreras que no sean solo las mismas. Hay muchos jóvenes en el tema de educación con respecto a la universidad que quisieran seguir el campo de la medicina, carreras en el campo de la medicina, pero lamentablemente no las tenemos. Entonces ahí sus sueños quedan truncados. No pueden estudiar lo que ellos quieren. Si nosotros aportáramos para que dentro de la provincia se incluyan otras carreras afines, como yo te decía, idiomas, que no solamente sea el inglés, sean otros idiomas que necesitan esta parte de la educación de las universidades tiene mucho que ver con la planificación misma de las universidades, que no tendrían mayor injerencia en la asamblea, no tendría, sino más bien es una especie de planificación que se da a nivel de universidades, ¿no? Y lo que tú dices es totalmente cierto, porque tenemos ciertas carreras que no benefician a nadie y que están se llama votando profesionales que no tienen trabajo, ¿no? Inclusive los propios médicos, o sea, son médicos que si se gradúan de médicos salen y no tienen trabajo, tienen que llegar a ser profesionales. Y seguimos con el tema de la falta de trabajo, una falta de trabajo que bien es cierto que lleva muchos casos de la delincuencia. En muchos casos también dentro de esta falta de dinero está el consumo de droga, irónicamente, ¿no? En todo caso, creo yo que estos proyectos deben ser manejados con una visión de país. No sé qué opines, tú me dices que no, que hay sectores, sí es cierto que hay sectores que son más pobres que otros, pero es una cosa que nos está doliendo a todos como país. Entonces, estos proyectos no pueden ser dejados de lado, sino que tienen que ser trabajados internamente en la asamblea, eso sí como algo general, la inseguridad, la narcopolítica, la delincuencia organizada, todo esto que está carcomiéndonos, ¿no? Yo quisiera que tú me digas, por ejemplo, ¿cuál es tu posición como persona y como política frente a este tema de lo que estamos hablando, del crimen organizado, de la corrupción, de la impunidad, ¿cuál es tu posición política y personal al respecto? Bueno, tanto que posición, no, porque como no tengo una posición política todavía, pero sí mi actitud hacia estas cosas que estoy viendo, yo rechazo. Yo primeramente, por ejemplo, no temo. Al principio yo te decía que soy determinada, soy fuerte, sin miedo. Yo creo que hay que romper esa barrera. Nosotros tenemos, Lupita, aquí bases militares. No debería estar pasando todo lo que está pasando. Esa es una frase bien dura la que acabas de decir, y es la primera vez que la pienso y la reflexiono. Es verdad, tenemos aquí la Armada, la Fuerza Aérea, no debería estar pasando como tú lo dices. Sin embargo, está pasando, ¿no? Entonces, como que se les fue de las manos a todo el mundo esto. Dime una cosita, ¿qué se haría a nivel de asamblea? ¿Cómo estaría tu trabajo a nivel de asamblea para que no nos vuelva a suceder lo que estamos pasando? Estamos atravesando elecciones anticipadas, muerte cruzada, un gasto que no era esperado a nivel de país, que son algunos millones de dólares. ¿Qué crees que debe cambiar dentro de la asamblea para que esto no se repita? ¿Qué te digo? Yo pienso que es la actitud de cada individuo que se siente ahí en la asamblea.
Yo creo que deben de estar especialmente unidos por la situación del país. Creo que lo que debe de cambiar más que crear leyes es la actitud de ellos, en el sentido de que regresen a ver la situación del país. Están muriendo, incluso personas inocentes. Entonces, yo, por mi lado, yo siempre que converso y tengo la oportunidad de conversar con compañeros, es la oportunidad de unirse como políticos, no estar divididos y aceptar que quienes llegan al curul, unirse para hacer fuerza y poder lograr algo a favor de todos estos temas que, si bien es cierto, son delicados tratar, podemos, como yo te digo, unidos, hacer algo, tomar medidas desde nuestras circunstancias, desde las cosas que podemos hacer desde nuestro alcance para poder aportar en este tema. Yo en el caso mío, insisto, Lupita, la constitución del Consejo de Gobierno de los Pueblos Cholos es una alternativa para poder ir solucionando de a poco los problemas de nuestros pueblos y incluso en temas de inseguridad. Esto de la constitución de los pueblos cholos, ¿está ya aprobado? ¿Está en proyecto? ¿Ya lo tienen? No te llegué a entender muy bien de esta constitución, o está dentro de la constitución misma del país. Está en proceso, te cuento, Lupita. Incluso ya somos asociación. Y desde el lugar de asociación ya hemos traído ciertos proyectos que se han quedado en stand-by hasta después de las elecciones. Por ejemplo, el Ministerio de Pueblos y Nacionalidades nos mandó a hacer un censo para saber cuántas universidades públicas y privadas hay dentro de la provincia. ¿Con el objetivo de qué? De ayudar a los jóvenes de nuestros pueblos que tienen truncados sus proyectos de vida, de estudio, para becas, para darles becas de estudio. Incluso en la zona del Tambo nos mandaron a socializar el proyecto de 85 casas que, razones que yo desconozco, han quedado interrumpidos hace tiempo ese proyecto y que nadie ha hecho nada por socializar ese proyecto. Entonces, eso lo tenemos ahorita por el tema de las elecciones en stand-by. Entonces, te puedo asegurar que con la constitución del Consejo de Gobierno, legalmente, con políticas propias y normas de convivencia, la situación en nuestras localidades mejorará. Imagínate, Lupita, lo que pasa con los indígenas en Quito. Hay muchos indígenas que tienen masterados y doctorados. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan todos los beneficios que les da el Ministerio de Pueblos y Nacionalidades. También ellos han caminado mucho antes que ustedes, ¿no? Ya, por ejemplo, el pueblo cholo hace poco tiene su lucha por las reivindicaciones, ¿no? Uh-huh. En cambio, los pueblos indígenas las vienen trabajando hace decenas de años y han caminado bastante. Uh-huh. De este diálogo que he tenido contigo, yo quiero resaltar, por ejemplo, esta presencia tuya en representación del pueblo cholo, que me parece una cosa muy, muy bonita e interesante. También este punto de la relación que tú haces de la falta de trabajo con la delincuencia y que teniendo bases militares aquí no debería pasar, es lo que tú nos estás diciendo, ¿no? El trabajo que están haciendo hacia la constitución hacia la constitución de los pueblos cholos, que traería consigo algunos beneficios como proyectos, normas de convivencia, formas de asociatividad, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tanto traería inclusive hasta becas de estudio, ¿no? Y una cosa también que me queda es esto, cómo hacer que la asamblea no vuelva a vivir esto que está viviendo, y tú me dices que el cambio de actitud. Este cambio de actitud que es muy importante. Viviana, yo quisiera que nos dejes un último mensaje para quienes te escuchan y te vean también, ya que se pasará en Facebook en 2 semanas, a través de Facebook de La Voz de la Península, y también estará subido en las plataformas de podcast, que nos des un último mensaje de por qué elegir a una mujer como Viviana, luchadora, independiente, como tú dices, no juzgadora, sin miedo a que la elijan como asambleísta. Porque, aunque no soy muy conocida, les puedo asegurar, soy una mujer de guerra, valiente,
sin miedos, como ya te dije antes, sin prejuicios, con muchas ganas de trabajar, porque he vivido en mi pellejo todas las situaciones penosas de los más vulnerables. Como las he vivido, sé desde dónde se tiene que tratar el tema. Como yo te decía, hay muchos compañeros políticos que, si bien es cierto, pueden hacer promesas en cuanto a obras de infraestructura, lo que necesitamos en este momento es obras de desarrollo para nuestros pueblos. No podemos seguir viviendo eternamente de la pesca. Y así en otros pueblos de la zona, de la provincia de Santa Elena, habría que investigar y socializar qué será necesario cambiar o alternar en esas localidades para poder reactivar la economía. Así como en Anconcito, conozco perfectamente la situación de mi pueblo. Lo que se necesita es reactivar la economía desde otro lado, ya no solo vivir de la pesca, sino, ¿por qué no, del turismo? Es todo un trabajo que tocaría hacer, ¿no? Sí. Muchas gracias, Viviana, por este diálogo ameno, sencillo y que llegará hacia la gente que son los electores, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Te deseamos lo mejor, éxitos en este tiempo pequeño, corto que todavía queda para hacerte conocer, y ojalá la gente te mire y dé su voto por ti, ¿no? Te agradezco mucho, te agradecemos mucho por esta presencia aquí. Gracias, Lupita, por haberme invitado. La luna blanca con sus estrellas en noches bellas me hacen soñar. Esto es Cholink, una producción de Besacosa Studios. Nuestra anfitriona es la masterada Lupita Amaya. El tema musical que nos acompaña es Reina Peninsular de Carlos Rubira Infante, en las versiones de la banda musical Son Tomalá y la de Héctor Cruz. El diseño sonoro es de Benjamín Villagrán. Nos puedes encontrar en la plataforma de podcast de tu elección y a través de la radio La Voz de la Península. Gracias por escuchar.